Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, misericordia. Te pedimos, Padre, que seas tú ayudándonos en este estudio, Señor, que tu gracia y tu bondad sean llevándonos cada día más una comprensión más profunda de tu verdad y de tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a trabajar hoy sobre el tema de la fe y la razón. Vamos a tratar de hacer un recorrido sobre este tema muy breve o muy aéreo. Vamos a abordar los temas de la patrística, cómo pasó en la escolástica y cómo llegó incluso a formularse en el pensamiento de la Reforma, sobre todo en Juan Calvino. Ese es como el objetivo de hacer un trazo para ver la continuidad y a su vez los problemas que generó y de pronto hacer un poquito de reflexión sobre cómo se están repitiendo hoy ciertas actitudes que fueron también comunes en la escolástica. Y quiero comenzar citando el doctor Sproul en su famosa obra sobre la apologética de la defensa de la fe. Él dice lo siguiente: los enemigos del cristianismo han recitado el repertorio de que la religión descansa sobre la fe ciega y no sobre la razón durante tanto tiempo que muchos incluso dentro de la iglesia han llegado a creer. Entonces, si uno analiza la frase, por lo general, un lugar común de la mentalidad de las personas no creyentes es la suposición de que la fe es ese salto al vacío irracional, emotivo o con de cualquier naturaleza, menos algo que pueda llegar a tenerse con cierto fundamento de razones. Y lo triste es que hemos visto que la iglesia misma ha asumido eso, de que la fe tiene todo de emotivo, de subjetivo o de experiencia mística, menos una razón. Y evidentemente desde ese postulado, la misma iglesia se ha confundido y ha asumido cosas que han sido de la mentalidad secular y las ha traído, las ha interiorizado. Lo que después Sproul dice en otra de sus citas que quiero que consideremos, él dice: lo que es irracional o absurdo no es digno ni de ser creído ni de compromiso personal. Quien abraza lo irracional es el tonto. Abrazar lo absurdo no es una tarea de la fe, sino de la credulidad. Entonces, es un tema común en muchos círculos fuera de la iglesia que la fe se perciba como contraria a la sana lógica o a la razón en sí misma. Toda creencia en Dios se percibe desde muchos círculos como la exigencia de un abandono de razones o el abandono de la razón, como si por definición la fe fuera contraria a la ciencia y por lo tanto cualquier actividad del conocimiento humano, ya sea en cualquiera de las áreas del saber, necesariamente estaría en contraposición a una fe religiosa. Es decir, la filosofía, la ciencia o cualquiera de las ciencias en general, dado que se basan en la razón, de por sí serían incompatibles con cualquier creencia religiosa. De tal manera que se ve como una dicotomía entre si eres razonable o si ejerces algún tipo de ciencia donde se te exija una convicción, un desarrollo de un método de investigación científica, no podría ser creyente porque lo que crees es irracional. Pero lo que nosotros hemos venido viendo es que la fe y la razón no son necesariamente contradictorias, que hay falsa fe y también hay falsa ciencia, la misma escritura lo dice. De tal manera que
Hay una fe que no corresponde al dato revelado en la Escritura y hay una ciencia que no corresponde a la verdadera razonabilidad, sino que se convierte en un conjunto de prejuicios arraigados en el corazón del hombre por la misma enemistad que tienen contra Dios. Pero no son necesariamente contradictorias, por el contrario, son en su esencia complementarias. ¿Por qué razón? Porque la verdadera fe no deja de lado la razón, sino por el contrario, la verdadera fe sana la razón al darle al hombre una renovación de su mente, así como una renovación de sus emociones, de tal manera que el creyente no tiene menos capacidad de razonamiento, sino que al ser iluminado y asistido por el Espíritu Santo, al contrario, su capacidad de razonamiento debe crecer y su comprensión del universo, su comprensión de la realidad, dado que ahora tiene, además de su razón, la asistencia de la revelación, debería llegar a un conocimiento más exacto, más completo, más depurado de las realidades, tanto humanas como de toda la creación de Dios. El cristianismo, sin duda, está basado en algo más que la razón desnuda, porque el cristiano reconoce una fuente de conocimiento exterior a la sola razón. Pero eso no indica que el creyente no reconozca también que hay otra fuente de conocimiento. Y en este punto es importante recordar esa distinción entre revelación especial y revelación general. Porque cuando hablamos de la razón, muchas veces es importante entender que la revelación general juega un papel en la comprensión de la realidad, que la revelación especial juega un papel esencial en la salvación. No se puede llegar al conocimiento salvífico sin la revelación especial, pero sí se puede llegar a mucho conocimiento sobre la trascendencia y sobre Dios por la razón general. De hecho, el reparo que hace la Escritura no es a que el hombre natural no conozca, sino que conoce y se resiste. En Romanos nosotros podemos observar eso. Dice, ustedes viendo la creación, observando la creación, entienden que hay un creador, entienden que hay un Dios, entienden incluso su eterno poder y su divinidad, pero aún entendiendo eso, se oponen. Entonces el problema no es de que no conozcan, el problema es de que hay una maldad interior que se opone a ese conocimiento. Entonces el cristianismo así nos lleva a entender que la revelación divina está más allá del alcance de la razón humana. Cuando hablamos de la revelación divina especial, es decir, el conocimiento de Dios necesario para la salvación no se puede acceder por la sola razón. ¿Por qué? Porque por eso Dios descendió, condescendió y se comunicó al hombre. La salvación se hunde o está más allá de los límites del conocimiento humano. Pero reconocer los límites del conocimiento humano no es irracional, todo lo contrario. Es precisamente la razón la que nos lleva a reconocer cuáles son los límites de la ciencia, cosa que ha olvidado el mundo en general. La ciencia no es omnisciente porque ningún ser humano que la ejerce tiene un conocimiento pleno y completo de todas las áreas del saber. Decía Pascal, el logro más grande de la razón es que la razón conozca sus propios límites. Pero eso lo estamos olvidando. Y se han construido malos métodos que pretenden que en un sistema de pensamiento se pueda obtener un conocimiento perfecto. Eso no es cierto porque ningún ser humano puede llegar a un conocimiento perfecto. Eso sería casi de tener un atributo divino, la omnisciencia. Entonces, cuando nosotros investigamos algo con la razón,
Tenemos que llegar a entender que tenemos un límite en la comprensión. Los padres decían eso. Decían, finitum non capere infinitum. En lo finito no cabe lo infinito. Y es apenas lógico. ¿Cómo es que yo voy a pretender en que en mí, un ser finito, pueda caber el conocimiento de lo infinito? Por eso nosotros vemos que la escritura es la suficiente regla de fe para la salvación, pero que en la escritura no está todo el conocimiento de Dios, porque nosotros confesamos que Dios en muchos aspectos es incognoscible, en tanto no que sea irracional, sino en tanto en que nuestra mente no tiene no tiene la capacidad de la comprensión de todos sus misterios. Pero cuando el creyente habla de misterio, no habla de irracional, no habla de contra la lógica, no habla de algo místico. Está reconociendo su límite. Dice, hasta aquí llega la capacidad de comprender. Hasta aquí llegan nuestras fuerzas humanas. De ahí en adelante hay misterio, pero ese misterio no implica irracionalidad. Entonces, eso es importante aclararlo. Tampoco se trata de creer que todo conocimiento o todo razonamiento al que se llegue por un método de la ciencia es necesariamente verdadero, porque nosotros sabemos que el ser humano es un ser inclinado por sus pasiones y construye argumentos que pretenden justificar su inclinación al mal y las sutilezas de la naturaleza humana. No somos 100% objetivos en nada. Eso, ¿por qué? Porque no somos una tabla en blanco y no somos seres neutrales. Estamos inclinados. Tenemos sesgos de nuestra razón. Interpretamos las cosas de acuerdo a un conjunto de tradiciones. Y todos tenemos esas tradiciones culturales que pertenecen al tiempo en que hemos nacido, a las ideas que nos transmitieron nuestros padres, a las ideas del país en el que vivimos, de la ciudad, en fin, son muchas las influencias que ya tenemos, por lo tanto, y de las que muchas veces no somos del todo conscientes porque lo experimentamos muchas veces. Tomamos decisiones y después nos damos cuenta que hicimos una elección que en su momento fue más un reflejo que una reflexión. Y entonces, también hemos venido asistiendo a la construcción del mito de que por culpa de la iglesia, gran parte de la historia de la humanidad estuvo en un periodo de oscurantismo. Creo que ya hemos escuchado que al periodo de la Edad Media, que cruza también con un aspecto de la patrística como es Agustín, se le conoce como la Edad Oscura, el desarrollo, porque según fue una edad de tinieblas hasta que llegó la iluminación de la razón, por eso se habla de la Ascalá, el iluminismo o la ilustración, ¿cierto? Entonces vemos cómo se cataloga esto. Ahora, ¿cuál es la razón de eso? La razón yo la he encontrado simple y varios autores que ahora voy a citar. Realmente la razón ha sido un mero prejuicio y una idea de juzgar los desarrollos del pensamiento humano con un grave anacronismo. Si bien es cierto, en la Edad Media se encuentra una gran cantidad de situaciones difíciles, no es menos cierto que en todas las etapas de la historia se refleja la naturaleza humana. El ser humano tiene luces y sombras. Nosotros entendemos los efectos de la depravación sobre nuestras vidas, de tal manera que hay aspectos de nuestro carácter que reflejan esa imagen de Dios con mayor claridad y otros más oscuros que nos muestran todavía el remanente de pecado que tenemos. En la historia también se refleja eso. En cada etapa de la historia, las acciones humanas
siempre han tenido sus luces y sus sombras. Y en la Edad Media no fue diferente. Pero en la edad que vivimos tampoco es diferente. Vemos que a pesar de que hay un gran conocimiento científico, eso no acompaña el desarrollo moral de los pueblos, y vemos también los desastres que se presentan a pesar del conocimiento al que llegamos ahora a tener. Y así ha pasado en todas las etapas de la historia. Sobre la corrección de esta idea de que el mundo estuvo preso bajo el oscurantismo de la iglesia, aunque generalmente se refiere a la institución católico-romana, evidentemente con todas las cosas que hay que criticar, con todas las cosas que pertenecen a malas prácticas, tampoco se puede hacer un juicio generalizado como si no existiese en esa época un pensamiento que fue precisamente el que permitió el desarrollo de las etapas posteriores de la humanidad. Porque en esa época se conservaron la mayoría de los documentos que después fundamentan el desarrollo de Occidente. Ropero, en su obra sobre Introducción a la Filosofía, comenta al respecto. Existe la creencia bastante generalizada de que la Edad Media, los 1000 años que separan el final de la cultura grecorromana del Renacimiento, no agregó nada al conjunto acumulativo original. La gente cree que esta edad simplemente pasó y ya, que lo que hicieron fue saltar desde la Ilustración hasta volver a las fuentes clásicas del mundo romano, y como si esa etapa no aportara nada. Dice, esta creencia, comenta Ropero, es incorrecta. Ahora sabemos que los cimientos sociales, económicos e intelectuales de la ciencia, de la política y del pensamiento moderno, en general en Occidente, fueron puestos bajo la Edad Media. Les doy ejemplos concretos de esto. La escolástica española, es decir, la escolástica de lo que se llamó la Escuela de Salamanca, desarrolló teorías sobre el Estado donde se defendió el límite del poder, teorías económicas donde se entendieron aspectos como la inflación, los precios, la ética del mercado y unas cosas de esta naturaleza que incluso ya se tienen investigaciones de que eso aportó al desarrollo del pensamiento de autores después puritanos. Incluso John Locke, que fue alumno de Owen, desarrolla mucho de su teoría del gobierno civil, que se expresó en cómo Estados Unidos después y los países reformados ingleses construyeron su democracia, y él retoma muchas cosas de la Edad Media. Entonces no es que las ideas modernas surgieron de la nada como lo quieren pretender hacer. Y con lo que une esto es que muchas de esas ideas que se desarrollan en la Edad Media tienen una raíz, y es la primitiva patrística. Y aquí es donde vemos el aporte. Dice, la Edad Media no fue una época gris y nebulosa que a menudo nos representamos. No fue una época perfecta, evidentemente, porque no las hay. Uno diría, qué barbaridad, qué salvajismo que hay en las guerras de la Edad Media. Bueno, ¿y qué salvajismo estamos viendo en las guerras modernas? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Al contrario, ahora tenemos una mayor tecnología para devastar con mayor eficacia, porque antes por lo menos los ejércitos luchaban hombre a hombre, y ahora lo que nosotros vemos es que tiramos un misil y acabamos con una ciudad sin ningún reparo y como si no estuviéramos haciendo daño, porque ahora no atentamos directamente contra la vida de alguien con nuestras propias manos, sino que apretamos un botón y acabamos con miles de vidas en un segundo. Eso también es barbárico. No, pero en la edad
Media, había una barbarie porque se usaba una espada. ¿Y qué? Estamos asistiendo al mismo oscurantismo del corazón humano. Allá quemaban brujas, aquí seguimos crucificando a gente porque piensa diferente. Encarcelamos y hacemos una cantidad de cosas. Entonces, la historia de la humanidad, en gran parte incluso ha sido la historia de sus guerras. En esa época había guerras con caballos y espadas, ahora las hay con tanques y aviones, pero es la misma barbarie y el mismo oscurantismo del corazón humano. Hay un historiador de la ciencia que se llama Alexander Coiré. Alexander Coiré, en su texto sobre historia de la ciencia, habla de la Edad Media y miren lo que dice. Y él explica que la escolástica es la base educativa de Europa. Y de nuevo, ¿esto por qué es importante? Porque el fundamento de la escolástica fue la patrística. Y el fundamento de la patrística fue la Biblia. En consecuencia, el fundamento de Occidente es la Biblia. La Biblia reflexionada, la Biblia estudiada, la Biblia aplicada a las diferentes áreas del saber. Las universidades son un aporte del cristianismo a Occidente. Las democracias son uno de los mayores aportes del cristianismo a Occidente, y esto hay que distinguirlo porque todavía nosotros tenemos el mito de que las democracias son lo que Grecia construyó, pero recuerden que la democracia más fuerte que nosotros concebimos en la actualidad son las democracias de los países ingleses y las democracias de los países norteamericanos. Y las cartas de los padres fundadores hacen más referencias a la Biblia que a cualquier teoría de la democracia ateniense. Y eso porque ellos entendieron que había un fundamento antropológico diferente para la construcción de una sociedad, y es la imagen de Dios, la razonabilidad del hombre, la maldad del hombre, y por lo tanto la necesidad de pesos y contrapesos y límites del poder. Entonces, todo eso, si nosotros lo vamos retrotrayendo, tiene su origen en la primera patrística. De ahí salen las semillas que se van desarrollando. Por eso lo que vamos a tratar de hacer es hacer ese pequeño recorrido desde la patrística hasta la escolástica, porque es el puente entre el mundo moderno. Y los que quieren investigar eso, hay varias obras. Hay la obra de Vishal Mangalwadi que se llama El libro que dio forma al mundo. Es una obra que hace un recorrido como el que vamos a hacer ahora, pero en muchas otras áreas, en el arte, en la cultura, en la música, en la economía, en los derechos, en la educación, toda esa parte. Coiré dice, ahora bien, la filosofía escolástica, él dice, lo sabemos ahora, ha sido algo muy grande. Como que Alexander Coiré no es un creyente, como para que se diga que es una persona que habla desde la defensa de su religiosidad. No, él es un historiador de la ciencia que no tiene ningún compromiso especial con el cristianismo ni con ninguna otra denominación religiosa. Pero Coiré dice, son los escolásticos los que han llevado a cabo la educación filosófica de Europa y han creado la terminología de la que nos servimos aún. Son ellos quienes con su trabajo han permitido a Occidente volver a tomar, o incluso más exactamente, tomar contacto con la obra filosófica de la antigüedad. Porque el mundo puede leer a Platón, Aristóteles o a cualquiera de los pensadores clásicos, porque los monasterios cristianos conservaron esos tratados, los copiaron y los copiaron hasta que pudieron llegar a
a ser utilizados actualmente. Dice, así, a pesar de las apariencias, dice Coiré, hay una verdadera y profunda continuidad entre la filosofía medieval y la filosofía moderna. Y nosotros podemos añadir entre la filosofía patrística, el pensamiento teológico patrístico, el pensamiento medieval y el pensamiento moderno. Ahora, la tragedia en esto que dice Coiré es que la mayoría de la iglesia sigue pensando que la Edad Media fue una edad oscura. Y por eso no leemos a esos pensadores. Y que la patrística es algo propio del catolicismo y por eso no leemos a esos pensadores. Y así nos hemos creado un vacío de desarrollo del pensamiento que va casi desde el siglo II hasta la Reforma, hasta 1400. Miren todo lo que nos saltamos en conocimiento. Entonces lo que nosotros hacemos es revisamos desde nuestro tiempo presente hasta la Reforma muchas veces, luego pegamos el salto hasta el siglo I y obviamente quedamos ahí bastante, hacemos un salto al vacío por una gran cantidad de siglos que son los que explican cómo llegamos a las instituciones que hoy tenemos. Y nos falta ahí, y siempre que se nos presentan ciertas objeciones y argumentos, nos quedamos en el vacío. ¿Por qué? Porque mucha de la filosofía que hoy se esboza contra el cristianismo fue la misma con la que los creyentes batallaron. Los argumentos del escepticismo, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, el escepticismo. Cuando usted lea las obras de Agustín, vemos cómo Agustín refuta la filosofía helenística del escepticismo. Pero al perderse esa refutación y al saltar la idea de que vamos a buscar allá al escepticismo, como el creyente tampoco tiene las respuestas, llegan estas personas y reviven un argumento escéptico como la gran maravilla del pensamiento de la humanidad, sin tener en cuenta las respuestas y las objeciones presentadas a esos argumentos que también se dieron en esa época. Y así también reviven las herejías. Reviven las herejías del primero y segundo siglo, y como nosotros no tenemos el cúmulo de argumentos contra eso, nos maravillamos. ¡Wow! ¡Qué teólogo tan inteligente! Y es simplemente un refrito de las herejías antiguas. Porque no tenemos esa base para el horizonte, lo que hablábamos en la primera cita de Gisbert, las modas. Nos quedamos con las modas del tiempo presente. Y no tenemos la distancia cultural para ver el horizonte y decir, no estás diciendo nada nuevo, ya estás tratando de traer al día de hoy una idea que fue contestada o que por lo menos ya fue objetada por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Y has tenido tú en cuenta estas objeciones que se plantearon? No, así vemos la diferencia. Así que nosotros debemos prestar atención a esto. Prestar atención a la relación entre esta fe y la razón en el periodo, desde el periodo antiguo hasta el periodo presente. Aquí entonces comienza. ¿Dónde comienza el tema? Los antecedentes patrísticos. Hermano, si puedes pasar la diapositiva. Arriba hay unas, faltó una cita de Sproul. Ajá. Bueno, ya esa la trabajamos. La otra diapositiva. El problema de la razón y la fe en los antecedentes patrísticos. Desde la época patrística nosotros vamos a ver dos posiciones sobre la razón y la fe. Y tenemos por un lado los que rechazan la razón y en consecuencia ven como peligroso cualquier tipo de pensamiento que no corresponda a la categoría de la revelación especial.
eso acaba con todo el desarrollo del pensamiento humano. Es decir, la ciencia es peligrosa para la fe, la filosofía es peligrosa para la fe, la sociología es peligrosa para la fe, todo es peligroso para la fe, porque lo único que sostiene la fe es la Biblia y punto. Entonces, y como la razón está contra la religión, o la ciencia está contra la fe, porque es la dicotomía que se construye, entonces nosotros vemos eso muy comúnmente, incluso en las comunidades. Cuando los jóvenes quieren escoger una vocación, ¿qué les dicen? No estudies eso porque eso es peligroso para la fe. Yo quiero estudiar filosofía, mejor no te metas en eso porque vas a perder tu fe. No, yo quiero estudiar psicología, no, mejor no te metas en eso porque vas a perder tu fe. No, yo quiero estudiar, eso es peligroso para la fe, y en última, ¿qué estudio? Porque todo lo que es resultado de la razón. Entonces, si la razón está en choque, pues no podré estudiar nada, en últimas. Y así. Pregonan entonces que hay esa incompatibilidad entre una cosa y la otra. No hay, si hay incompatibilidad de facto, de hecho, no hay posibilidad de diálogo y de aprovechamiento de una cosa y de la otra. Ahora, ejemplo de esta posición es Tertuliano. Tertuliano es un representante de esa tesis negativa entre la razón o la relación de filosofía y fe. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Pero miren algo, y esto es importante. Tertuliano era un abogado de su época, una persona extremadamente culta. No estamos hablando de que una persona ignorante de la cultura hace un rechazo de la cultura. No fue así. De hecho, Tertuliano era un gran orador, un hombre muy culto, pero la forma como él comenzó a leer la escritura le llevó a un razonamiento que fue peligroso. Yo creo que en este punto, o desde aquí, está el salto que después dio a un misticismo, porque es curioso que los extremos del racionalismo terminan siendo un misticismo. Usted no se ha dado cuenta cómo grandes científicos terminan creyendo en la fuerza de la naturaleza, no sé qué. Usted no se da cuenta que hay una gran cantidad de científicos hoy que son de la nueva era. Y uno decía, bueno, este científico que rechaza la religión, entre comillas, es religioso, pero de una religión mucho más antigua. Es una persona que se va a las creencias, qué sé yo, de los cristales, de que los extraterrestres dieron sabiduría y todas esas cosas. Y uno dice, pero eso es un misticismo igual. O sea, él rechaza el cristianismo porque dice que eso es religión contra la razón, pero sale creyendo en el aura y creyendo en cosas que uno dice, cree en los viajes astrales, cree en las cartas, lee el horóscopo, y uno dice, ¿y dónde está su ciencia ahí? ¿Por qué no la aplica a esas otras supersticiones? Ahí entonces está el tema. Entonces viene en Tertuliano, vemos ese choque ya, vemos, y así hay otros padres que reaccionaron igual que Tertuliano, que dijeron, hay que rechazar todo el conocimiento que viene de personas que no son creyentes. En consecuencia, hay que rechazar cualquier idea que esté en Homero, cualquier idea que esté en los mitos, cualquier idea que esté en Platón, en Sócrates, Platón, Aristóteles, cualquiera de ese pensamiento, hay que cortar aquí y comencemos de cero. Así que Tertuliano representa el abismo entre
la razón y la fe porque las coloca en extrema oposición. De hecho, esta posición se resume en credo quia absurdum ex. Es una frase latina con la que se resume el pensamiento de Tertuliano. Creo porque es absurdo creer. Reflexione en eso. Creo porque es absurdo. Es decir, en la medida en que esto no tiene fundamento, se debe creer. Si usted lo relaciona con el montanismo en que se desarrolló el pensamiento de Tertuliano, uno puede decir, claro, esas experiencias para él no tenían, posiblemente no tenían una explicación racional, pero él veía los efectos de esas experiencias, el éxtasis, las profecías, los sueños, todo eso, y es absurdo creer en eso, por eso es razonable para él creer. Puede que esa sea la razón. No he visto una investigación al respecto, pero yo creo que aquí está el germen de la conclusión a la que él llega. Puede ser, esa es tesis personal, todavía no hay ninguna documentación al respecto, pero creo que es consecuencia lógica de cuando se abandona la razón, entra por la puerta de atrás la superstición enseguida. Enseguida entra la superstición, porque todo hombre es religioso. La diferencia está en cuál Dios adora, y en cuál Dios adora también moldea las acciones de ese hombre. Y eso es importante, entenderlo. La diferencia está ahí. Ahora, representantes de una visión positiva entre esta relación y fe, lo encontramos en la primera patrística, Justino Mártir, por ejemplo. Curiosamente, Justino Mártir fue conocido como el filósofo. Ahora, la mayoría de estos padres, hay que decirlo, así como Tertuliano fue abogado y tenía una gran formación en la retórica y el pensamiento clásico, porque no eran hombres incultos, eran hombres bastante formados. A Justino se le conoce como el filósofo. En su labor apologética, usa las herramientas del pensamiento filosófico. Ojalá lea las apologías de Justino Mártir y verá cómo usa los argumentos, pero también cómo hace una evaluación crítica del pensamiento filosófico. Porque también hay una tesis muy difundida que se llama la de la helenización, donde prácticamente se dice que los primeros cristianos lo que hicieron fue mezclar la filosofía con la teología o prácticamente hacer bautizar la filosofía de Platón o bautizar la filosofía de Aristóteles y usarlo para demostrar eso. Eso no es tan así. Ellos sí ejercieron un discernimiento crítico y se dieron cuenta que las conclusiones a las que estos hombres habían llegado eran válidas, pero no las asumieron porque sí. Lograron entender esto es verdadero y esto no. Así que aparecen también grandes representantes de la actitud positiva frente a la cultura en general. Y aquí aparecen los grandes capadocios. Gregorio Nacianzo, Basilio el Grande y Gregorio de Nisa. Siendo quizás el máximo representante de esta actitud positiva de tomar lo valioso que está en la filosofía clásica y en el pensamiento clásico, dado que los padres entendieron que todas aquellas verdades a las que el hombre, aún incrédulo, había llegado, eran verdades permitidas por Dios y eran verdades a las que el hombre llegaba en virtud de una facultad que Dios le dio al hombre vía la imagen y semejanza que es la razón. Entonces Agustín llega a eso, entiende oportunamente eso.
¿Podemos pasar la siguiente diapositiva? Un pionero del encuentro positivo con el pensamiento filosófico, pero, insistimos, ejerciendo discernimiento crítico, haciendo, digamos, acá es como los coladores, no sé cómo se dice allá, pasando por una criba ese pensamiento y destilando las cosas que son válidas. Fue Justino el primero que hizo eso, quien conservando parte de la tradición griega afirmaba con claridad que el cristianismo era la única y verdadera filosofía. Aquí eso está en el diálogo con Trifón 8.1. De modo parecido, Clemente de Alejandría, en su obra Estromata 1.18, dice: el Evangelio es la verdadera filosofía, siglo II. E interpretaba la filosofía en analogía con la ley mosaica como una instrucción propedéutica a la fe cristiana. Es decir, ellos decían, aquello que el hombre llegó a conocer era un anticipo de la gracia que Dios le daría al hombre por medio del Evangelio. Pero si usted analiza la idea de la inmutabilidad, de un ser inmutable que es motor de todas las cosas y que a su vez no es movido por ninguna, de Aristóteles, que de los atributos de Dios, y la teología clásica y la teología escolástica y el teísmo clásico llegaron a decir Dios es acto puro. Y bueno, si usted no entiende la diferencia, la teoría de la causalidad de Aristóteles, la teoría de los motores, la teoría del acto y la potencia para explicar el movimiento, le es difícil entender esa afirmación de la teología clásica. ¿Cómo decir que Dios es acto puro? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, todas las cosas de la naturaleza se actualizan, es decir, pasan de un movimiento a otro. Nosotros pasamos de la juventud a envejecer todos los días y vamos camino a la muerte. Nos vamos actualizando de una cosa a la otra. Pero Dios no pasa por ese proceso de movimiento. Dios es. Nunca ha sido movido por nada. Es acto puro. En su esencia, no hay potencia en Dios que se actualice. ¿Por qué? Porque la actualización de algo implica movimiento. Yo puedo actualizar mi conocimiento. Puede que hoy yo no conozca algo, mañana leo y actualicé. Es decir, la posibilidad de conocimiento que tenía, la posibilidad ahora es real en mí. Crecí en conocimiento. Mi conocimiento se movió del no saber al saber. Pero en Dios no hay posibilidad de que se mueva de no saber a saber. ¿Por qué? Porque todas sus potencias son actuales ahora, son acto puro. No hay forma de que Dios se mueva para saber o para no saber algo, porque su conocimiento es pleno, acto puro. Y toda esa noción de Aristóteles del movimiento y todo eso se ve. Ahora, si usted ve el capítulo 3 del decreto, causa primaria, causa secundaria, ¿cierto? Dios hace todas las cosas sin anular las causas secundarias. Bueno, ese capítulo usted no lo puede entender si no entiende la causalidad en la clave de Aristóteles. ¿Y de dónde tomó la confesión esa categoría? Bueno, la tomó de la escolástica, porque también hay una escolástica reformada que a su vez utilizó elementos de la escolástica medieval y que a su vez esta a su vez utilizó los elementos de Aristóteles. Y así llegamos a la comprensión del mundo. Y hoy para nosotros eso es normal. Todo tiene una causa, se dice todo el mundo comúnmente.
y todo tiene una razón de ser. Eso es algo que nosotros hemos interiorizado, pero Occidente, ojo, y Occidente por el judeocristianismo y Occidente por la influencia de la reflexión cristiana sobre esto. Porque si usted va a Oriente, todavía los dioses, el agua, la rata, al fin, son los que causan las cosas. No hay una causalidad en como nosotros la entendemos. Si hoy nos enfermamos, nosotros enseguida pensamos en términos de causa y efecto. Eso fue que me cayó un virus. Pero si usted va a India hoy, es posible que esa persona no crea que hay un virus, que es la causa de eso, sino algún mal de ojo, algún espíritu, algún demonio, alguna cosa que es la que lo está enfermando. Y debe ir ante un chamán o a un templo a sacarse ese espíritu. Son diferentes mentalidades. ¿Y por qué se formaron tan diferentes mentalidades? Bueno, por el proceso que viene desde el evangelio predicado, la reflexión patrística, la reflexión medieval, hasta llegar a nuestros días. Y por eso es importante que hagamos el desarrollo de los comienzos. Es una preparación para el evangelio, dice Clemente. En este punto vemos entonces que hay diferentes acercamientos, ¿cierto?, que históricamente ha realizado la Iglesia con relación a la razón, a la ciencia y a todo eso. Ahora, pregunto, ¿será que nosotros hemos superado hoy la dicotomía entre esas ideas o están vigentes en la Iglesia todavía? ¿Quién se atreve a contestar? ¿Solamente fue Tertuliano y Justino los que tuvieron esa diferencia o todavía nosotros hoy en la Iglesia la seguimos teniendo? Hay una pregunta aquí escrita, pastor, voy a leerla. Dice, pastor, conforme observamos este punto entre la fe, la razón y la filosofía, podríamos decir que Pablo le está negando a su audiencia en Colosas que no se interesen o documenten en la filosofía, Colosenses 2:8. Ese es un texto tradicionalmente utilizado. Y ojo, que a la filosofía a la que Pablo se está refiriendo concretamente es al gnosticismo, que es una filosofía profundamente religiosa. Ya eso nos ubica. Pablo no estaba ahí atacando a Aristóteles o a Platón, él estaba atacando el gnosticismo, que evidentemente recogía tradiciones anteriores. Pero lo cierto es que Pablo también ataca la falsa ciencia, el falso conocimiento. ¿Hay falsa filosofía? Sí. ¿Hay falsa ciencia? Sí. Tenemos que entender que hay peligros en eso. Sí. No negamos eso. El punto es, todo aquello que el ser humano no creyente ha reflexionado tiene alguna validez. Nosotros decimos, pues si se examina y se encuentra válido, sí. El tema es cómo lo vamos a evaluar, ¿cierto? Porque tenemos dos opciones para ponerlo en blanco y negro. Nada de lo que dijo Aristóteles sirve para nada, echa eso a la basura. O la otra opción, Aristóteles es igual a la Biblia y es omnisciente y todo lo que él dijo es verdadero. Ya. Entonces leamos a Aristóteles como si fuera nuestra Biblia. Tampoco, no es lo que estamos diciendo. Y no fue lo que hicieron los padres. Porque los padres sí dijeron, ojo, esto que dice Platón es cierto. Pero después más adelante Platón dijo esto no es cierto. ¿Por qué? Porque la regla de fe, la escritura, no concuerda con eso. Pero ¿por qué se debe evaluar? Porque el ser humano ha sido dotado de una razón. Y esa razón viene por la imagen y semejanza de Dios. Y la razón es golpeada por el pecado. De tal manera que el hombre malvado produce ideas malvadas. Sí, completamente. Pero
la caída no anuló completamente la razón, de tal manera que ese hombre malvado también puede llegar a producir ideas verdaderas. Sí. ¿Y entonces qué hacemos? Pues nos toca evaluarlas a la luz de qué? De la norma de normas, ¿cierto? ¿Cuál es la norma de normas? La escritura. Entonces hacemos lo mismo que estábamos diciendo ayer. Todo conocimiento es norma normada. Colocamos, vamos a la escritura y decimos, bueno, los padres dijeron esto, este concilio dijo esto. Ah, ok, listo. Bueno, vamos a ver si concuerda con la escritura. Concuerda, pasa. Es válido. Ah, este pensador, filósofo dijo tal cosa. Comparemos con la escritura. ¿Concuerda? ¿Es compatible? Sí, ok, pasa. Si no, ok, se rechaza. Se pasa por la criba. Pero no es un juicio a priori. No es malo porque sí. Ah, es que lo dijo X persona. Ah, es malo. ¿Por qué? Ah, porque él no es creyente. Espérate, porque él puede decir una verdad también. Puede decir una mentira, pero claro que sí, porque todo ser humano es mentiroso. Pero puede decir una verdad, sí. Y cuando dice la verdad es ¿por qué? Por la imagen de Dios que está en él. La Amén. dificultad Así está en es. saber cuándo es una cosa y cuándo es la otra, ¿cierto? Eso Sí. es lo que no es fácil. El juicio no es fácil. No estamos diciendo que sea fácil. Estamos diciendo que se requiere hacer un juicio. Pastor, y ahí entonces ayuda mucho la regla de fe, porque si hay cosas que ya el cristianismo ha aceptado, no tenemos que volver a inventar cosas, volver a inventar argumentos, sino que ya los tenemos ahí, que se han aceptado, por ejemplo, en los credos, ¿verdad? ¿Por qué vamos a volver a analizar la palabra griega homousios y volver a aplicar un nuevo análisis a eso si eso ya se hizo? Esa es la importancia también de la construcción dogmática, por así decirlo, la construcción de la regula fidei a lo largo del tiempo. Por aquí tenemos al hermano Hilder Sierra que también quiere hacer una pregunta y luego voy a leer la que está en el chat. Adelante, hermano Hilder. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, pastor. El Señor les bendiga a todos. Quisiera responder un poco a la pregunta que tenía o que estaba planteando el pastor, de si la iglesia había saltado ese paso o ese bache de la historia acerca de la razón y la fe. Y yo considero que no, por una premisa importante, que por cierto, Calvino citaba de Agustín y Sproul citaba de Calvino, y era que precisamente la iglesia actualmente sigue necesitando una reforma, y nosotros estamos aquí precisamente es por eso, porque la iglesia sigue necesitando una reforma. ¿Cómo somos conscientes de que la iglesia actual sigue necesitando una reforma? Porque si la iglesia actual no necesitara una reforma, nosotros no tendríamos que estar enseñando esto, porque ya sería tradición y parte de la razón de la iglesia contemporánea. ¿A qué me quiero referir con esto? La iglesia a lo mejor no abandonó muchas verdades bíblicas, pero sí abandonó, como decía el pastor, tanto la razón como la tradición. Por eso la iglesia cristiana contemporánea no entiende ni estudia ninguna de estas cosas. Hay un aspecto muy importante a analizar y recuerdo ahorita un versículo que está en la Biblia, en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos dice que, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. El hecho de que nosotros podamos creer, esto también tiene que ver con entender, con razonar, con entender a Dios en sí, en su persona. Todo el que se acerca a Dios debe entender a través de la fe y la razón que Él existe. O sea, eso de que le hay, la persona tiene que entender que se está dirigiendo hacia un Dios que existe y que no solamente existe, sino que es galardonador de aquellas personas que le buscan. Las personas y la iglesia fundamentalmente abandonó actualmente también la fe y la razón incluso. ¿Por qué al abandonar la fe, la razón y la tradición? Es precisamente por lo que sigo diciendo que nosotros estamos aquí estudiando esto, porque la iglesia sigue necesitando una reforma. Las personas no se interesan en la tradición, las personas sencillamente se interesan en las emociones. Las personas no se interesan en que su conciencia sea esclava de la Biblia, como decía Lutero. Las personas se interesan en cosas emotivas que llenen las bancas. Las personas no se interesan en la historia, las personas se interesan en sencillamente algunos versículos que nos motiven a animar a las personas.
Por eso Claro. sigo pensando que la razón y la tradición son tan importantes como la fe, pero incluso la fe genuina y cristiana ha sido abandonado por la iglesia contemporánea, porque nosotros entendemos que muchas iglesias llamadas cristianas no predican la verdad acerca del Espíritu Santo, no predican la verdad acerca de Cristo y no predican la verdad acerca de Dios. Y con esto estoy queriendo decir literalmente que si nosotros no predicamos la verdad acerca del Espíritu Santo, estamos enseñándole un ídolo a las personas. Y una persona que comprende en su mente un ídolo no va a dirigirse a Dios como el que cree que le hay, como el que cree que le existe, porque en su mente tiene un ídolo. Entonces, Claro. esta es mi respuesta acerca de lo que te planteaba. La iglesia actualmente no ha superado el bache entre la razón y la fe. Gracias. Miren que Gracias. si uno hace un análisis sociológico, Latinoamérica todavía está en un sentido en muchos del pensamiento medieval y no ha logrado llegar a la reforma. Nosotros somos pre-reforma en realidad. Digamos que los países occidentales desarrollados, estamos hablando de Estados Unidos y Gran Bretaña y los países que vivieron la reforma, están abandonando sus bases, las bases que tuvieron. Pero nosotros, Latinoamérica, nunca tuvo esa base de pensamiento. Apenas es que estamos conociendo el desarrollo de ese pensamiento. Y apenas es que es posible que Dios en su providencia haga una reforma en los países latinoamericanos a descubrir y aplicar esas verdades a todas las áreas de la vida. Esperemos en Dios y roguemos que eso sea así, que junto con que al descubrir esas verdades haya un cambio en la vida de los creyentes y ese cambio se va a esparcir en todas las áreas de la vida. Y esta fue la ciencia que produjo el desarrollo de Occidente. De hecho, por aquí tengo que no tiene que ver directamente con el tema, pero que es bueno que ustedes lo vean, el de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. El desarrollo económico de los países con sus ideas de la ética del trabajo que sacaron de la escritura. Las otras preguntas, Pastor, si me ayudas ahí a nosotras que vi. Sí, ya las voy a leer, Pastor. Aquí tengo un poquito de dificultad con el ruido de fondo, pero voy a leer acá. Dice, ¿se puede afirmar que Occidente caminó la trayectoria de la causalidad y el Oriente la superstición y casualidad? Bueno, si entiendo bien la pregunta, nosotros, por ejemplo, utilizamos una expresión común, es lógico, ¿cierto? Bueno, ¿y de dónde surgió esa idea? Los primeros tratados de lógica fueron de Aristóteles, ¿cierto? Él fue el que comenzó a sistematizar la ciencia de la lógica y eso fue un legado para Occidente. De ahí se desarrolló la argumentación, el construir argumentos racionales. Las premisas de mi tesis es esta, punto medio, conclusión. Pero otros países no desarrollaron eso. Y pongo los países, digamos, India. Su tradición de pensamiento no tuvo esa influencia del judeocristianismo que vive Occidente. Les pongo el ejemplo del derecho. Se habla de que el derecho de Occidente es el derecho romano-germánico, pero el derecho romano, en su parte inicial, después recibió un gran influjo de la ética cristiana y se desarrolló un derecho romano en su base, pero que fue desarrollado en base al pensamiento de la Biblia. Y ese derecho moldeó Occidente hasta siglos muy recientes, hasta mucho después de la Ilustración, que después fue dejado de lado. Pero digamos que el derecho occidental le debe en la mayoría de sus constricciones a la Biblia.
Y eso ya está documentado y reconocido. Pero la misma iglesia a veces no. La idea de derechos humanos, una de la fundamentación de la idea de derechos humanos viene de la escolástica. Y la escolástica lo tomó de los primeros padres de la Biblia. Y nosotros en Occidente tenemos la idea de derechos humanos. Pero muchos países no tienen esas ideas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no tuvieron tampoco esa herencia intelectual. Hablando de herencia intelectual, hay un libro de Manfred Swenson, que es un chileno, que se llama Tradición Intelectual Cristiana. Es muy bueno y hace este ejercicio de muchas de las partes. Otra de las preguntas. Pastor, dice, si según Timoteo 3, 16 y 17, dice que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, entonces, ¿por qué no serviría la filosofía? Es que la suficiencia de la escritura, se habla de la suficiencia salvadora. Digamos que la escritura no es suficiente para que yo sepa construir un puente. ¿Cierto? Es suficiente para que no se caiga porque yo no me robe los materiales y la ética del trabajo y lo haga bien. Pero la suficiente de la escritura es para la salvación. Pero Dios no recogió todo el conocimiento de su creación ahí. Por eso nosotros creemos en la revelación general. Y la revelación general da acceso a la realidad, al mundo en el que vivimos. La Biblia no enseña la ley de la gravedad de Newton. ¿Cierto? Porque ahora, eso quiere decir que no, si nosotros creemos que Dios creó el mundo con un orden, precisamente Newton pudo derivar eso del orden que vio en la creación. Entonces nosotros creemos que hay una suficiencia de la escritura salvífica, pero no quiere decir que todo el conocimiento sobre todas las realidades humanas esté ya ahí y que no sea necesaria la investigación, el pensamiento o la construcción de aplicar un conocimiento para resolver los problemas actuales. Lo que sí entendemos es que esa norma debe normar todo otro conocimiento y es la forma como nosotros verificamos todo pensamiento humano. Cuando la Biblia dice por lo menos examinarlo todo y retener lo bueno, eso no se refiere a la Biblia. No se refiere a Romanos, a Gálatas o a Mateo. No se refiere a que examinemos eso y hagamos la criba, porque sería irracional, porque si es palabra de Dios, ¿cómo así que tiene algo malo? Algo que yo debo quitarle. Examinarlo todo es examinar todo el mundo, todo lo demás, a la luz de la Biblia. Hay una frase de C.S. Lewis que ilustra eso. Dice, yo creo en el cristianismo como creo en el sol. Dice, no solo porque lo veo, sino porque a través de él veo todas las cosas. Ese es el reto del creyente. Que yo desde la Biblia vea todas las cosas y las pueda ver si son compatibles o no con el pensamiento. Les pongo un ejemplo. ¿Qué dice la Biblia sobre la inseminación artificial? Me dice, bueno, no hay un versículo que me diga no te inseminarás. ¿Es bueno, es malo? Necesitamos elementos de discernimiento, necesitamos principios de la escritura y de la razón. Necesito entender en qué consiste ese procedimiento para poder hacer una evaluación ética. Porque si no conozco qué es lo que van a hacer, no puedo hacer un juicio para poder después verificar la escritura a la luz de la escritura si ese procedimiento es bueno o es malo. Y así todas las cosas. Ahora, el juicio se hace sobre la razón. Yo tengo que comprender qué es ese procedimiento y también tengo que comprender qué principios de la Biblia son aplicables a eso. El caso es tan sencillo. Pastor, ¿fumar es pecado? Porque yo no encuentro en la Biblia un versículo que diga que fumar es pecado. Ah, ok. Y entonces uno le puede preguntar, ¿dañar el cuerpo es malo? Sí, pastor. Ah, ¿y dónde dice la Biblia eso?
¿Dónde está el versículo? Dañar el cuerpo es malo. No, yo lo deduzco de que el cuerpo es un templo, por eso lo tengo que cuidar. Bueno, ese es un ejercicio de razonamiento donde tú tomas un principio de la escritura y con ese principio resuelves sobre un aspecto que no fue expresamente regulado ahí porque Dios no tiene que regular todos los aspectos de la vida, sino usted se imagina el tamaño de la Biblia. No alcanzaría. Y además porque precisamente Dios dotó al hombre de la razón para hacerlo capaz de analizar la creación y deducir. ¿De dónde sacó Adán los nombres de los animales? ¿Dios se los dijo por revelación especial? No. Adán vio la naturaleza de los animales, vio las características de los animales y los nombró. Un ejercicio de la razón positivamente utilizada. Entonces ahí vemos que no es excluyente, no es o lo uno o lo otro, es complementario, que es la tesis que tratamos de demostrar acá. Y que esa complementariedad ya fue notada por los padres, por la patrística, que no es un invento nuestro. Sí. Las otras preguntas, pastor. Sí, aquí todavía hay más preguntas. Dice, ¿qué significa cuando dijo que la verdadera fe no deja de lado la razón, sino que sana la razón? Okay, la razón humana, la mente humana sufrió los efectos del pecado. La restauración por la fe, es decir, la obra interior del Espíritu Santo nos asemeja a Cristo. Y eso incluye nuestra mente porque nos da la mente de Cristo. Una mente santificada. Las emociones son santificadas, la mente también es santificada. Y en ese sentido, en lugar de que el creyente deje de lado su razón, pasa lo contrario. Lo que sanamente debe pasar es que dado que ahora la mente humana es asistida por la gracia del Espíritu Santo, no tenemos menores capacidades, sino que tenemos mayores capacidades. No sabemos menos, sino que sabemos más. Porque ahora yo leo. Porque los gentiles saben que hay un Dios, porque la creación les da testimonio de eso, dice Romanos, ¿cierto? Por la revelación general, su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles, dice. Son cosas evidentes, y la palabra, si usted ve Romanos, dice, es evidente muchas veces, dice, es contra natura, es evidente que no debe ser así. ¿Y a qué se está refiriendo? A la razón, a la sola razón. La sola razón humana tiene la capacidad de saber esas cosas evidentes. Pero eso lo lleva a la salvación. No, al contrario, Pablo lo que dice es, ahora son sin excusa, son sentenciados. Pero el conocimiento de esa ley natural, de ese conocimiento natural, es suficiente para condenar, pero no suficiente para salvar. Pero yo como creyente tengo la luz de la naturaleza y tengo la luz de la revelación especial. Y la luz de la revelación especial es superior a la revelación de la naturaleza. De tal manera que yo puedo ahora leer la naturaleza con la lámpara de la revelación especial. A eso me refiero. Y entonces ya yo tengo una razón iluminada por la gracia, guiada por la palabra y que puede leer la revelación general. ¿Por qué? Porque la revelación general, miren, ha llevado al hombre a entender, hay un Dios, ¿cierto? Pero ¿cómo se tradujo en las culturas antiguas? En paganismo, en idolatría. Hay seres superiores, ¿cierto? A eso llegaron, pero no llegaron a la comprensión del verdadero y único Dios. Su mente les dijo, hay algo sobrenatural. Ok, ese punto es válido, pero el sobrenatural es el dios del trueno, Thor, y construye una mitología del dios Odín y todo lo demás. ¿Eso de dónde surgió? De la naturaleza religiosa del hombre y de la necesidad de entender
y construyeron mitos para explicar cosas que no podían explicar. Pero ahora nosotros entendemos, no, Dios hizo los cielos y la tierra. El trueno no es un Dios, es parte de la creación de Dios. Las estrellas no son los que gobiernan mi vida. Por eso el cristianismo dice, no, nosotros no creemos en la astrología, creemos en la astronomía, que es diferente. Creemos en estudiar la creación, astronomía, pero no creemos que esa creación gobierne nuestra vida. ¿Pero de dónde lo sacamos? De la revelación especial, ¿cierto? ¿De qué parte de la revelación especial? De la parte de la revelación especial que dice Génesis, en el principio Dios creó todas las cosas, y todas las cosas entonces están sujetas a su voluntad. No son las estrellas las que gobiernan mi vida, sino que Dios gobierna mi vida. Y después por eso Dios dice, no te inclines ante las estrellas, porque las estrellas son una creación mía. Tienes que adorarme a mí, que soy el creador, y no a las criaturas. Romanos capítulo 1. Y todo eso los padres lo fueron entendiendo y lo fueron trasladando, y por eso ellos van a darle valor a esas cosas. La otra pregunta. Gracias, pastor. La otra pregunta dice, ¿podríamos decir que el texto de Hechos 17, 28 y 29, cita el texto, que ese texto es un ejemplo de cómo Pablo concilió el pensamiento de un filósofo griego con la verdad de Dios? Estamos hablando de Atenas, de cuando él va a Atenas. Sí, ese es el... Y no es la única vez que Pablo cita la filosofía. Él antes, ¿te acuerdan esa cita famosa que dice que porque su propio profeta dijo, los cretenses son siempre mentirosos y malas bestias? Esa también es una cita de la filosofía. Pablo usa varias herramientas. Ahora, él dice, en todo observo que sois muy religiosos, porque he visto su religiosidad en los templos. Dice, pero ustedes ahí también tienen un Dios no conocido. Bueno, ese Dios es el que yo predico. Entonces miren que Pablo hace un puente, pero un puente no para ir allá, sino para desde la comprensión de ellos traerlos a esta comprensión. El error de la iglesia ha sido que ha ido allá y se trajo lo de allá para acá. Entonces, no es de eso de lo que estamos hablando. No es de que entonces, la música desde allá del mundo la voy a traer para acá, el pensamiento allá lo voy a traer para acá para que todo el mundo llegue. No, Pablo no hizo eso. Pablo usó un puente para traerlos a la verdad. Dice, bueno, yo les vengo a hablar del Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, todo eso. Pero sí, lo que nosotros vemos es la necesidad de un diálogo. Un diálogo de la razón y la fe. Sí, entonces, pastor, así es. Yo quisiera también reflexionar un poquito el extremo de Tertuliano. Creo que también se puede observar hoy en día en las iglesias pentecostales o neopentecostales, que se alejaron de la razón completamente, donde dicen que la letra mata, pero el espíritu vivifica, un texto sacado de contexto, y por lo tanto llegan a extremos de misticismo. Yo he visto cómo le apartan una silla al Espíritu Santo para que almuerce con ellos, y un montón de cosas místicas que no tienen un fundamento bíblico. Entonces, yo creo que el extremo de Tertuliano sí lo vemos. Y el otro extremo del racionalismo o de ser racionalista frío, académico, alejado de la experiencia, creo que lo corremos las iglesias de la Reforma, que estamos aprendiendo apenas la correcta relación entre la fe y la razón. Porque qué es lo que vemos muchas veces en las iglesias y especialmente los jóvenes que estamos aprendiendo de la Reforma, que nos vamos hacia ese otro extremo y no hacemos ese diálogo correcto entre la fe y la razón, entre lo académico y la vivencia, y creo que ese es el peligro que podemos correr de este lado, los que estamos aprendiendo la correcta relación y que estamos más bien reaccionando al pentecostalismo y nos vamos al otro extremo, que es lo malo también, ¿verdad? Ir de un extremo a otro. Claro, no hay un justo medio, sino que ahora salgo de un fideísmo a un racionalismo. Y toma tiempo volverse hasta el equilibrio. Dice, bueno, es que esto no todo era despreciable, pero sí habían cosas que había que corregir. ¿Cierto? O sea, eso cuesta y ya se va dando con el tiempo. ¿Hay alguna otra pregunta todavía? Ya no, pastor, esas son todas. ¿Puede pasar la otra diapositiva? Sí, señor, ya la vamos a pasar.
Bueno, mire, aquí vemos el tema de cómo se hizo, de cómo la misma patrística, y acá estamos, estamos en la interpretación que hace Tomás de lo que hizo Agustín. Tomás fue consciente que el acercamiento que hizo Agustín a la filosofía de su época no fue acrítico, es decir, no fue que cogió todo y lo trajo para acá y lo cristianizó y listo. Lo que pasa es que sí, uno ve, por ejemplo, la teoría de los dos mundos de Platón y llama mucho la atención. Hay un mundo suprasensible y hay un mundo sensible. Hay un cielo y hay un mundo material. En el mundo suprasensible moran las cosas perfectas y en el mundo material las cosas imperfectas. ¿Cómo usted no relaciona eso con lo que la Biblia dice sobre el cielo, donde está Dios y el bien, y el mundo caído, donde está lo imperfecto del mal? Cualquiera que lea las dos cosas y las entiende dice, oye, esto se parece. Y no solo se parece, sino que tiene mucha concordancia. Ahora, hay que corregir cosas. Por ejemplo, que ese mundo no es eterno, porque el eterno es Dios. Ah, bueno, ya hay una diferencia. Porque la filosofía creía que las cosas eran eternas, que la creación era eterna, que nunca tuvo principio ni final. Pero cuando uno lee Génesis dice, no, espérate, es diferente. Si hay un mundo celestial, pero ese mundo no es eterno. El eterno es Dios, que es el creador de ese mundo. E incluso el tiempo no es eterno, el tiempo es una creación. Y una de las reflexiones más interesantes de Agustín es su reflexión del tiempo, y a lo que llega a notar es algo que es el tiempo, es una creación. Dios creó el tiempo. Nosotros estamos inmersos en una creación de Dios que no notamos todo el tiempo, y es el transcurrir del tiempo. Pero a Dios no le aplica porque Él es eterno. Esa reflexión de Agustín es interesantísima. Y es más, el tiempo objetivo y el tiempo subjetivo que él reflexiona, dice, si me preguntas qué es el tiempo, lo sé, y si no me preguntas, no lo sé, porque yo puedo ver el reloj y el tiempo pasa igual, las horas no son ni más ni menos, ¿cierto? Pero tenemos la experiencia subjetiva de cómo se me fue el tiempo. Ya vemos, complejísimo. Y son reflexiones muy bellas que hemos perdido por muchas situaciones. Entonces, a pesar de que Agustín se acerca al pensamiento platónico, el acercamiento de él estuvo desde el lente de la revelación. Esto que dijo este hombre, increíblemente, es coincidente con lo que está aquí. Pero no todo, esto sí y esto no. Al respecto, el mismo Tomás de Aquino, cuando habla de eso en Agustín, miren lo que dice. Por eso Agustín, imbuido de las doctrinas de los platónicos, recogió todo lo que en ellas encontró conforme a la fe, corrigiendo todo lo que se oponía. Esta es la Suma de Teología, parte 1, cuestión 84, artículo 5. Lo dice Tomás. Y ya porque había esa acusación. Es que no es, Agustín no es cristianismo, sino platonismo. Y Tomás dice, no, eso no es cierto. Porque Agustín aplicó la regla de fe. Agustín aplicó la regla de verdad, la regula veritatis, que es la escritura. Y lo que hizo Agustín fue ver, oye, eso que dijeron es verdad, pero ¿por qué? Porque yo lo mido con la regla de la escritura y encuentro que es verdadero. Pero también encuentro que hay cosas que cuando yo mido con la regla de la escritura son falsas, entonces tengo que desecharla, examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. ¿Cierto? Entonces ahí vemos que Tomás de Aquino nos ha prestado un gran servicio
nos ha dicho, no creemos que Agustín simplemente tomó cosas sin reflexionar, no lo hizo. Recogió lo que encontró en el pensamiento de su época que era conforme a la fe, pero también corrigió cosas. ¿Ya vemos? Entonces, ahora miren cómo, si usted ve tratados tales como el Tratado de la Predestinación de Tomás de Aquino, la mayoría de las citas son del Tratado de la Predestinación de Agustín. Y las citas del tratado de la predestinación que hace Calvino son de la misma fuente. Ahí vemos el entronque, vemos la complejidad del tema. ¿Puedes pasar la otra diapositiva? Luego viene el tema del fideísmo. ¿A qué nos referimos ahí con eso? Es la idea, y aquí vemos los dos extremos, ¿cierto? Fideísmo, racionalismo. Los dos peligros. Para entender lo que es el fideísmo, me voy a remitir al análisis que hace Ropero en su libro Introducción a la Filosofía, su relación en relación con la teología. Si no lo ha leído, léalo. Es un texto voluminoso, pero vale la pena. Ya se habrá dado cuenta que tengo cierta afición a la filosofía, pero porque se necesita para poder entender la teología. Porque mucha de la terminología teológica usó eso. Y si usted quiere leer con comprensión la patrística y quiere leer con comprensión mucha de la teología clásica, inevitablemente tienen que ir a los vocabularios de la filosofía. Incluso para muchos aspectos de la confesión. Como les puse el ejemplo de la causa primaria y secundaria del capítulo del decreto, es apenas uno de los muchos ejemplos que hay de la necesidad de un lenguaje. El concepto de la impasibilidad tiene mucha carga filosófica. Y así, muchos otros, de eternidad y de todo. ¿Qué dice Ropero sobre el tema del fideísmo? Dice, de modo que cuando dentro del mismo régimen de la cristiandad comenzaron a prosperar los estudios superiores, los monjes emprendieron una cruzada contra las ciencias profanas montados sobre un fideísmo rudamente antirracionalista. ¿De dónde lo sacaron? Revivió Tertuliano, ¿cierto? La filosofía es un peligro, hay que rechazar todo eso. Monjes también, de nuevo cuño e inspirados en los cambios sociales que se estaban produciendo, defendieron los derechos de la razón como derechos concedidos al hombre por el mismo creador. Otra vez vemos en la pugna. Miren que este debate comenzó ¿dónde? Comienza en el siglo II. Sigue, siglo III, digamos que se decanta un poco porque la figura descollante de Agustín, digamos que influencia mucho. Pero después en la escolástica posterior también vuelve a resurgir el problema. Monjes dicen, no, hay que alejarse. ¿Por qué? Porque los monasterios comienzan a hacer copias de Aristóteles, de Platón, de la literatura clásica, comienzan a recoger todo eso. Y evidentemente que si estás transcribiendo la obra, la lees. ¿Cierto? Entonces, influencia. Entonces ahí comenzó como que mejor quememos eso, escondamos eso, sepultemos eso y que todo ese mundo de pensamiento humano perezca. Y otros dijeron, no, espérense un momento, que el tema no es hasta ese extremo, vamos a mirar qué bueno hay ahí, qué sirve y qué no, y vemos. Pero miren que un problema que se da en el siglo II, se da en el siglo III, sigue y persiste así.
y llega hasta nuestros días. Contra ellos se levantaron campeones de la simple fe antigua, es decir, los propugnadores de la antifilosofía. La iglesia siempre ha tenido esas dos pugnas. Nada nuevo en la historia del cristianismo y que se repite una y otra vez en formas variadas y siempre idénticas en su esencia, dice Roper. Y tiene mucha razón. Hoy nosotros vemos eso en muchos hermanos. Y ojo, que no es muchos hermanos, no solamente afuera. En nuestras iglesias también vemos las dos escuelas. Muy comúnmente. Hermano, ¿y usted qué hace leyendo Aristóteles? Eso, mejor dicho, tenga cuidado porque las huecas y vanas filosofías. Y por el otro lado está la respuesta, tú eres un ignorante que no sabes nada de cultura clásica y no sé qué. ¿Cierto? La arrogancia del racionalismo. Eso se ve todavía. Y hace falta toda esa parte. Entonces, la necesidad de eso. Hermano, ¿puedes pasar la otra diapositiva? El otro extremo, el racionalismo, ¿cierto? Todo se puede comprender con la razón. No hay ningún misterio. La razón puede juzgarlo todo, como si la razón no tuviera límites. Curiosamente, el racionalismo extremo termina en irracionalismo, porque el hombre se cree Dios, se cree con la capacidad de un juicio infinito y perfecto, y termina siendo unas barbaridades. Así nosotros tenemos que el irracionalismo, con el lema de creo porque es absurdo, es una forma de que el pecado ha oscurecido la mente del hombre. Pero también la idea de que el hombre es la medida de todas las cosas y de que la razón es juez de todo, también es un oscurecimiento del pecado sobre todas las cosas. Entonces, el justo medio no es una cosa fácil de alcanzar. Se requiere cierto recorrido y madurez de apreciar las cosas que Dios ha dado como dones a los hombres. Y la razón es una de ellas. Dios nos distingue de los animales. Una facultad propia del ser humano. Miren que de los animales se dice que fueron creados según su género y su especie. Solo de los hombres se dice que fueron creados conforme a su imagen y semejanza. ¿Cómo se ve eso en el relato del Génesis? Dios comienza a colocar los nombres de acuerdo a las características de la creación. A esto lo llamó luz, a esto lo llamó. Y después el hombre hace algo que Dios venía haciendo, coloca nombres a la creación, porque el hombre tiene una capacidad semejante de razonamiento y de inteligencia. Dios es inteligente, el hombre es inteligente. ¿Por qué? Porque ese atributo Dios se lo ha comunicado. Dios le dio la inteligencia al hombre. Por eso no podemos despreciar la mente, porque la mente es un don de Dios. Pero no podemos convertir nuestra mente en nuestro ídolo, que es un pecado. Es diferente. Entonces ahí viene el tema. Puede pasar la otra diapositiva. Ya vamos a ir terminando. Tenemos una pregunta, pastor, aquí también. Ok. Dice, debemos ser cristianos equilibrados, ¿cierto, hermano? Sobre la razón y la escritura. Sí, miren que uno de esos elementos que ayuda para eso es el creyente tiene autoridades, ¿cierto? Las fuentes de la autoridad. Nosotros podemos decir, nuestra principal fuente de autoridad, la Biblia. ¿Hay una fuente de autoridad también en la revelación general? Claro que sí, porque Dios fue el que creó todas las cosas. ¿Hay una fuente de autoridad entonces en la razón? Claro que sí, pero la razón está sujeta a la primera fuente de autoridad, que es la revelación especial. Mientras conservemos eso en su estructura adecuada de una escalera de fuentes, vamos a darle a cada cosa su recto lugar. Ahora, Agustín llega ahí
a algo interesantísimo, ¿cierto? Y es que él dice, él hace un círculo hermenéutico interesante, porque él dice, credo ut intelligam, creo para entender. Dice, y entiendo para creer. O sea, él hace un círculo, dice, el creyente entra a la comprensión de las verdades eternas por la iluminación del Espíritu Santo, por la gracia. Creo primero, entiendo después. Pero una vez que he creído, también la imagen de Dios en mí me llama a querer entender mayormente. Me devuelvo. Y ese es un círculo que se convierte en una espiral, ¿cierto? Creo, entiendo algo, me doy cuenta de que no entiendo otra cosa de lo que, y después entiendo otro poquito más, y así va creándose una espiral cada vez más grande, en donde vamos teniendo una mayor comprensión de las cosas. Dice, ¿se puede tener fe sin el uso de la razón? No, porque la razón tiene que comprender, la fe tiene que comprender la noticia, y la noticia es racional. Un contenido esencial de la fe es creer que Jesús murió, resucitó bajo el gobierno de Poncio Pilatos. Entender quién es Jesús, entender su naturaleza, su sentido de la obra, no se puede. Recuerden los elementos de la fe, ¿eh? La noticia, el asentimiento que es intelectual y la confianza. Ahora, si no llegamos a la confianza, no hay fe, porque solamente sería la comprensión de la noticia de los eventos. Ah, Jesús murió, pero bueno, fue un señor que murió por allá hace tiempo. Punto, se acabó. Él conoce la noticia. Hay algunas personas que dicen que Jesús vivió, murió y resucitó. Muchas personas a diario nos las encontramos que saben eso, ¿cierto? Hasta saben mejor historia que los creyentes. Un historiador romano se conoce muchos documentos que muchos evangélicos no han leído en su vida. Pero él no tiene fe, porque sabe la noticia, pero no tiene confianza en eso. Tampoco la acepta, no la asiente. ¿Ya vemos? Entonces sí es necesario, esencial. ¿Por qué? Porque Dios no nos... La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y léalo con detenimiento. La fe viene por el oír. Y el oír, es decir, el oír, entender, viene por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la que nos da el entender. Luego entonces, un elemento esencial de la fe es el entendimiento. Entender la noticia. Creer la noticia, confiar en Dios, que es el dador de esa noticia. Y ahí vemos la particularidad de Agustín, cómo él va haciendo un círculo hermenéutico muy interesante. Creemos. Y la fe nos permite entender. Y una vez que tenemos fe, queremos seguir entendiendo a Dios, queremos seguir conociendo a Dios. Y estudiamos su escritura y crecemos en la fe. Y así Agustín hace esa particularidad del círculo. ¿Puedes pasar la otra diapositiva? La revelación y la razón. Aquí viene Romanos 1 del 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Mire esto. Su maldad restringe la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. No dice que ignoran, dice que lo conocen y que es evidente. Pues Dios se lo hizo evidente. Dios se los mostró. Ahora, ¿se los mostró dónde? En la creación del mundo. Revelación general. Yo me imagino que esa parte ya la vieron en teología. ¿Recuerdan? En teología, introducción a la teología, ya ven los dos conceptos.
Sus atributos invisibles se ven en la creación. Su eterno poder y su divinidad se ven en la creación. Y ustedes los han visto con toda claridad. Pablo dice, no es que ustedes lo ignoran, lo han visto, es evidente, y hay un testimonio interno y un testimonio interno. Su conciencia dentro de ustedes, su interior, les dice que esto es verdad, pero además lo que ven afuera les confirma. Así que no tienen excusa, lo han visto con toda claridad, dice la Nueva Biblia de las Américas. Se ha visto con toda claridad, siendo entendidos, entendimiento, por medio de lo creado, la mente, de manera que no tienen excusa. El punto de resaltar es que el texto está hablando que el hombre, y ojo, el hombre natural, el no creyente, no está hablando Pablo de los creyentes aquí, está hablando de todo ser humano, porque la revelación natural es revelación general. ¿Se acuerdan? General en su destinatario y general en su contenido también. Pero no voy a explicar eso porque ya lo vieron en teología propia y si no, le toca repasar. Por medio del entendimiento evalúa la creación y vía de inferencias racionales deduce conocimiento válido sobre Dios, conocimiento que Pablo describe como evidente, cuestiones evidentes para el razonamiento. Ejemplo de una de las cuestiones más evidentes para el razonamiento es el principio de no contradicción. ¿Cierto? Es o no es, pero no pueden ser dos cosas en sentido contrario y al mismo tiempo verdaderas. O es rojo o es negro. Bueno, ya si usted dice, no, es mitad y mitad, bueno, pero hablamos en categorías generales. Si algo tiene una naturaleza, no puede tener otra distinta. O usted está aquí o no está aquí. Porque no tiene el don de la ubicuidad. Así que o es o no es. No hay intermedios. Hay cosas evidentes. El principio de no contradicción es un principio evidente. La ciencia dice, sí, es verdad, eso es un principio evidente. Tan evidente que no requiere demostración. Simplemente es evidente. Todos sabemos que eso es así. Así que Pablo no hace nada contra la ciencia. Incluso la ciencia hoy reconoce que esos principios son evidentes. Lo mismo que dice Pablo. Y son tan evidentes que son los principios que después permiten el desarrollo de la ciencia. Así. De lo que se desprenden ahí varias implicaciones, ¿cierto? Que el conocimiento sobre Dios que un creyente puede conocer cosas sobre Dios que son evidentes y que le son evidentes porque Dios constituyó al hombre con esa razón capaz de esas facultades, capaz de esas deducciones. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Vamos bien? Sí, pastor, hay aquí un par de preguntas. Bueno, son comentarios. Lo que sucede es que tenemos el problema del relativismo y el cristiano carnal o el cristiano apartado. Son los dos. Claro, el tema de que con relación al tema del relativismo es la negativa a una verdad objetiva. Y parte de que el hombre se sitúa como juez de todas las cosas y niega un conocimiento que venga de afuera como una revelación especial y una revelación general. Ahí surge todo. No hay autoridades firmes. El otro concepto del cristiano carnal o apartado, bueno, si se apartó, bueno, y ahí viene un juicio distinto de si era creyente o no era creyente. Y entiendo que algunos usan todavía el concepto de cristiano carnal como para hablar de personas inmaduras. En ese sentido podría llegar a ser válido si estamos hablando de una persona que todavía no ha llegado a un discernimiento y profundidad de la fe. Pero muchas veces ese término más bien indica personas que son realmente incrédulas porque nunca se les ha predicado el evangelio y se les ha dicho que si hacen una oración y repiten una cosa ya son creyentes. Eso ya es otra cosa. Entonces luego su vida desordenada se quiere justificar con que es carnal. Pero aquí estamos hablando de que el creyente, miren, si el incrédulo es capaz por las facultades que Dios le dio de entender eso que es evidente, ¿cuánto más no debe serlo el creyente? Que tiene el Espíritu Santo que le guía.
Entonces, por eso decíamos, no es que tenga menor conocimiento. El creyente debería tener mayor conocimiento. Podemos pasar la otra diapositiva. Ya vamos terminando. Aquí vemos ahora a Juan Calvino. Ahora, esto que dice Juan Calvino de la teología natural y todo eso, no, él no llega a esto del vacío, sino que lo va tomando ¿de dónde? De todo el desarrollo del pensamiento. Dice, por eso el profeta, Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria, presenta a las criaturas celestiales en un lenguaje que todos entienden, Romanos, porque ellas dan testimonio clarísimo de que existe un Dios, que no hay gente, por ruda e inculta que sea, que no lo pueda entender. Exponiendo lo cual el apóstol más vulgarmente, Romanos 1:19, dice que todo se puede conocer de Dios, que todo lo que se puede conocer de Dios les es manifestado a los hombres, pues todos, desde el primero hasta el último, contemplan sus atributos invisibles, aún su virtud y divinidad, entendiéndolas por la creación del mundo, institución de la religión cristiana, libro 1, capítulo 5, pasaje 1. Entonces ahí vemos. Ahora, y aquí vamos viendo, ¿y de dónde sacó Calvino eso? No llegó por ósmosis. Cuando él comienza a leer lo que viene anterior, se da cuenta de eso. Podemos pasar a la última a las diapositivas. Miren lo que dice ahora Tomás de Aquino, y miren si no es similar a lo que dijo Calvino. Sobre lo que creemos de Dios, hay un doble orden de verdad. Hay ciertas verdades que sobrepasan la capacidad humana, como es, por ejemplo, Dios es uno y trino. Sobrepasa la capacidad humana. ¿Cómo las llegamos a conocer? Por la revelación especial. Hay otras que pueden ser alcanzadas por la revelación natural, por la razón. Hay otras que pueden ser alcanzadas por la razón natural. ¿Cuáles son esas? Las de la revelación general, como la existencia y la unidad de Dios. Saben que hay un Dios, Romanos. Las que incluso demostraron los filósofos guiados por la luz natural de la razón. Dice Tomás ahora. Ahora, ¿se parece lo que dice Tomás a lo que dice Calvino sobre todos los pueblos, incluso los más rudos, han entendido esto? Es evidentísima, evidente, lo mismo que dijo Calvino, evidente, lo mismo que dijo Romanos, es evidente. Por otra parte, la existencia de verdades divinas que sobrepasan absolutamente la capacidad de la razón. ¿Cuáles? Las de la revelación especial. Cristo es el Salvador, Cristo murió. Nada de eso es accesible por la revelación general. Hay, en consecuencia, verdades divinas accesibles a la razón humana y otras que sobrepasan en absoluto su capacidad. ¿Ya vemos aquí? Entender entonces estas cosas nos ayuda a que no despreciemos la razón, porque la razón es un don de Dios que viene del ser creados a imagen y semejanza y en consecuencia afecta nuestra comprensión de Dios. Nos ayuda a entender que la razón es necesaria para comprender la revelación general, la revelación especial, pero para comprender la revelación especial es necesaria la iluminación del Espíritu Santo, la capacitación para comprender y tener la luz de la fe. ¿Qué nos enseña esto? Que la razón tiene límites. No somos capaces de comprender todas las verdades. Hay un orden de verdades que sí somos capaces y hay otros que no. Y así vemos que la plenitud del conocimiento de Dios es inalcanzable para el hombre. No sé si ahora, la última
Calvino comenta esto, esa no la alcancé a poner en la diapositiva. Calvino dice, es verdad, hablando sobre Dios, sobre el conocimiento de Dios. Sí está. Sí, la puse la puse al principio, acá la tengo en el escrito diferente. Ajá, sí. Dice que es verdad que hay ese doble conocimiento ya déjeme la busco acá, se me perdió. Ya déjeme, me ubico aquí. Un segundo. Bueno, dice, es verdad que en su esencia Dios es incomprensible. Eso lo decían los padres. Los padres llegaron a decir, lo finito, es decir, el hombre no puede contener en sí lo infinito, le excede, no puede. Nuestro conocimiento es limitado, mientras que Dios es inabarcable porque es eterno, infinito. ¿Veis? Es verdad que en su esencia Dios es incomprensible, no irracional, incomprensible, porque nuestra facultad no nos llega hasta allá, de tal suerte que su deidad trasciende todo sentimiento humano, pero él ha inscrito en cada una de sus obras ciertas notas, revelación general, y señales de su gloria tan claras y tan excelsas que ninguno, por ignorante y rudo que sea, puede pretender ignorancia. Institución de la Religión Cristiana, libro 1, capítulo 5, versículo 1. Así, hermanos, esta es la clase de hoy. Hay preguntas, dudas, comentarios. Todo claro, nada claro. Igual el documento lo tienen. El documento tiene otras citas de Anselmo y otras citas más que no, por razones de tiempo, contrajimos, pero que espero que lo lean. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario? ¿Todo claro o nada claro? Sí, pastor, de verdad que es un tema sumamente interesante, sumamente interesante. Quedamos, creo yo, con la responsabilidad de seguir profundizando esto y evaluar nuestra propia perspectiva del asunto, porque ahora evidentemente podemos ser desafiados a valorar un poco más la razón o a tener cuidado de ser racionalistas y orgullosos. Entonces, mucho lo que queda, personalmente lo digo, no es mucho lo que queda aprendizaje de la clase. Sí, igual hermanos, ojalá lean el documento, el escrito que les envíe, que recoge también un poquito más de citas y ya de pronto más reposadamente puede llegar a apreciarse mejor y complementa mucho la exposición de hoy. Sí, hay una pregunta también aquí. Hay un hermano que levantó su mano, creo que es el hermano Alcide, no logré verlo bien. Hermano, si quieres hacer una pregunta, puedes hacerlo en el momento. No, pastor, lo que quería comentar era sobre lo que estaba hablando, quería aportar esto, que hay algunos hermanos que debido a que no entienden, bueno, o personas que se llaman cristianas, que debido a que no entienden, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, la niegan, sencillamente porque ellos dicen que es algo irracional o porque no lo pueden comprender. En ese caso tenemos a la secta de los testigos de Jehová. Una de las cosas que quería aportar. Claro. Y el arrianismo tiene su herencia precisamente en la edad patrística. Y de eso vamos a hablar más adelante acá en el curso. Bueno, hermanos, eso ha sido todo por hoy. El día de mañana no voy a poder dictar la clase porque tenemos una actividad de la iglesia de construcción de los estatutos. Entonces, me voy a ocupar. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a seguir dando las clases normales y
en lugar de terminar el sábado, vamos a terminar el lunes. Perfecto, muchas gracias, pastor. Muchas Así gracias. que les da tiempo igual para que repasen los materiales que hemos leído y aprovechen, lean los con detenimiento, y les voy a mandar ahora un material para que lo puedan leer para ir adelantando. Entonces, la idea es que aprovechemos ahí. Perfecto, perfecto. Sí, pastor, así lo vamos a hacer. Voy a estar atento al correo o al WhatsApp para reenviar la información a los estudiantes. Sí, sí. Muchas gracias, Bueno, pastor. hermanos, que tengan buena noche y que descansen. Amén. Amén. Igualmente, pastor.